Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Donald Trump se encargó ayer de oficiar el entierro de un acuerdo que estaba ya muerto. Lo comenté hace no mucho tiempo aquí, hace 1 o 2 semanas, que el acuerdo este con Irán era ya un cadáver que estaba tieso y frío, por cierto. Me refiero, como ya digo, al plan de acción conjunto y completo, aunque es más conocido simplemente como acuerdo nuclear con Irán. No ha sido una sorpresa. Trump había prometido abandonarlo durante la campaña electoral y después, posteriormente en el gobierno, en multitud de ocasiones, así que quien se esté dando de nuevas ahora, la verdad es que o es tonto o no ha leído los periódicos en los últimos 2 años. Lo que se hizo ayer es dar sus razones, lo que no está de más. Bueno, las razones aproximadamente, los que sí leemos los periódicos las conocíamos, sabíamos más o menos por dónde iba la cosa, pero es bueno que las recuerde y que diga exactamente por qué Estados Unidos se va a retirar de este acuerdo. La decisión, en definitiva, abre un vacío en Oriente Medio que no sabemos aún con qué se va a rellenar. Ese es el riesgo y el peligro de tomar decisiones. Depende de Irán y de lo motivados que se sientan sus líderes para buscar problemas, que pueden ser ninguno, envainársela es una posibilidad, o pueden buscar problemas de los gordos. Pero no solo de Irán, también depende de Estados Unidos, que ahora está moralmente obligado a buscar un recambio a este plan de acción conjunta y completa, en el que ya muy pocos creían, poquísimos, los europeos de hecho, que estaban muy a favor del plan, estaban a favor pero con sordina, y que solo interesaba mantener realmente a estas alturas a los iraníes. Bien mirado, y las cosas hay que tratar de mirarlas bien, todo este escándalo que se ha armado a lo largo del último día podría incluso ser hasta positivo. Creo que a nadie se le oculta que Donald Trump dio ayer uno de los pasos más arriesgados desde que es presidente de los Estados Unidos. Y de esto ya va para 1 año y medio la cosa. Un paso que tendrá consecuencias no sabemos inmediatas, yo no creo que inmediatas todavía no, es decir, inmediatas pasado mañana o al siguiente, pero sí tendrá consecuencias en el medio y en el largo plazo. Es inevitable porque la decisión final era una cosa que ya estaba tomado, pero no se había anunciado, que era acabar con esta historia. Al final, cuando ya has decidido que sí, que vas adelante, esto empiezan a moverse una serie de una maquinaria que tú ya no controlas. Hasta este momento, esa maquinaria estaba parada en espera de los acontecimientos. Todavía hasta hace no mucho tiempo, pues yo recuerdo haber leído todavía hace 2 o 3 días artículos diciendo que Trump no se atrevería, que era todo pues maneras de hablar, tweets, cosas, trampismos en una palabra, pero que al final con esto no se iba a atrever porque no contaba con el apoyo de la Unión Europea, ni de Macron y demás, y eso iba a hacer que se lo pensase 2 veces, y que lo más a lo que iba a llegar es a exigir que se renegociase el acuerdo de nuevo. Bien, estos analistas se equivocaban, lo de Trump era obvio, no puedes estar criticando un acuerdo durante tantos años y una vez puedes salirte de ese acuerdo. No lo olvidemos, es un acuerdo, no un tratado. Si llegase a un tratado no lo hubiese aprobado el Congreso en aquel entonces, en octubre del año 2015. Entonces esto permite, al ser un simple acuerdo, un deal, que dicen en inglés, el presidente de los Estados Unidos tenía plena competencia para salirse del deal sin ningún problema. El acuerdo, como ya digo, estaba muerto desde hacía, voy a decir meses, pero es que desde hacía bastante más tiempo que meses, desde hacía, bueno, exactamente desde que Trump llegó a la Casa Blanca. En ese momento ya podíamos considerarlo muerto. A partir de ahí, al principio, bueno, la cantidad de cosas que tenía Trump encima de la mesa no le prestó mucha atención, pero desde el verano pasado, desde julio, ya se empezó a hablar que el plan de acción conjunto y completo no solo no le gustaba, sino que iba a cargárselo en cualquier momento. Y además los iraníes le daban razones. Las pruebas balísticas del año pasado, etcétera, más toda la que se ha organizado a lo largo de los últimos años, especialmente los últimos 3 años, en Siria. Es decir, que entre que él no quería y los otros hacían todo lo posible para que él siguiese sin querer, el resultado es el que tenemos hoy ya, definitivamente, encima de la mesa. A Trump no le gustaba el acuerdo,
pero como a Trump, a muchísima gente, la mayor parte de los estadounidenses, y tampoco podemos culparles, porque era un acuerdo francamente malo. Como que uno descienda sobre los detalles, empieza a ver que está lleno de agujeros. Esto lo sacó adelante Obama, para los que no lo conozcáis muy bien, lo sacó en la recta final ya de su segundo mandato, un año antes de salir de la Casa Blanca. El acuerdo en cuestión se firmó en Viena en octubre del año 2015, pero no entró en vigor hasta enero de 2016. Obama salió de la Casa Blanca en enero de 2017, así que justo un año antes de que saliese, le quedaba un año en la Casa Blanca, y es cuando pasó este acuerdo. Lo firmó, como ya digo, no era un tratado y por lo tanto no tenía que pasar por las cámaras ni someterse a ningún procedimiento constitucional, y simplemente se lo llevó firmado. En aquel entonces se dijo que era un acuerdo histórico. Vamos, están ahí las noticias. Hoy la hemeroteca ya sabéis que está a golpe de clic. Que era un acuerdo histórico, que esto ponía fin a 36 años de desconfianza y de malas relaciones entre Irán y los Estados Unidos, entre Irán y Occidente, que por fin se habían liberado a los rehenes aquellos de la Embajada de Estados Unidos. Vamos, se liberaron hace mucho tiempo, pero vamos, que suponía el fin simbólico de aquel malentendido, de aquel desencuentro que tuvieron Estados Unidos e Irán en el año 1979. Bueno, estas cosas y muchas más, y algunas especialmente cursis. En fin, como hemos tenido ocasión de ver, era pura propaganda trufada de wishful thinking, que en eso, bueno, ¿para qué engañarnos? Ambas cosas, tanto la propaganda como el wishful thinking, fueron muy habituales durante el Obamato. Eran expertos, de hecho, en hacer propaganda por un lado y en trabajarse el buenismo a fondo por el otro. Y esto todo, por descontado, con el aplauso de los medios de comunicación, que, a pesar de lo machacones que se pusieron en aquel entonces con este tema, en 2015, aquel invierno, no consiguieron convencer ni a la mitad de los estadounidenses, que es lo más sorprendente de todo. Es decir, esto no me lo estoy inventando. Si vamos a las encuestas que hicieron un montón de agencias demoscópicas en Estados Unidos durante aquel otoño 2015, durante ese verano, el verano de 2015 también, cuando se estaba negociando el acuerdo, vemos que en la mayor parte de las encuestas, casi todas, la mayoría de los estadounidenses no estaban a favor. Estaban abiertamente en contra. Otros decían que no lo habían leído o que no se habían informado, y al final resulta que en prácticamente todas las encuestas era una minoría la de norteamericanos que estaban a favor de este acuerdo con Irán, y que se entiende que estaban informándose sobre el tema y que más o menos lo conocían. Es decir, que si esto hubiera pasado por los procedimientos habituales, seguramente no hubieran conseguido sacar adelante. Es decir, si en lugar de ser un acuerdo hubiese sido un tratado. Pero no, es un acuerdo, de ahí que se hayan podido ir sin problemas. El acuerdo es malo, o era malo, mejor dicho. Bueno, sigue siendo, porque aunque no está Estados Unidos, sí están los europeos, está la Unión Europea, está Alemania, está Francia, el Reino Unido, está Rusia también. Bien, el acuerdo no incluye elementos esenciales como las pruebas balísticas. Esto es un tema que ya he tratado aquí en la contracrónica, pero vamos, lo repito, que pruebas balísticas que el gobierno iraní ha seguido realizando durante todo este tiempo. Ahí está la hemeroteca de nuevo, pero además no hay que irse muy lejos a la hemeroteca. Simplemente hay que atrasar unos cuantos meses el calendario y veremos que a lo largo del verano pasado ya hubo pruebas balísticas. En algunos de esos misiles con los que estaban haciendo pruebas, se permitían incluso el lujo de poner, en farsi obviamente, hay que borrar a Israel del mapa. Y esto luego lo daban por televisión y para que sus radicales lo jaleasen. Bien, esto es lo que estaba pasando, con ese acuerdo en la mano. Bueno, aparte de eso, Irán ha violado los términos del acuerdo cuando lo ha creído necesario, sin ningún problema y sin sonrojarse lo más mínimo. Vamos, esto no es ningún secreto, ni dispongo aquí de un informe especial publicado por la agencia un informe confidencial de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ni de la ONU, ni nada de esto, ni de la CIA. Esto lo ha ido dando la prensa a lo largo de los últimos 2 años. Un ejemplo. El acuerdo fijaba un máximo de 130 toneladas métricas,
lo más que podía tener, en agua pesada. El agua pesada se utiliza, las que podía almacenar Irán, esas 130 toneladas métricas. El agua pesada se utiliza para refrigerar los reactores que producen plutonio. Es decir, si tienes más de eso, es probable que estés refrigerando los reactores que producen plutonio, en una palabra. De ahí que le fijas en un límite. No puedes tener en stock más de 130 toneladas métricas. Bueno, pues esta cláusula, la han violado en al menos 2 ocasiones. Y la primera de ellas, que es lo más curioso de todo, la violaron en febrero de 2016. Como os he dicho antes, el acuerdo entró en vigor en el mes de enero de 2016. Es decir, firman un acuerdo y un mes después ya lo están violando. A mí, cuando menos, me parece que los iraníes lo hicieron con una intencionalidad manifiesta de violarlo y de pasarse el acuerdo por el arco del triunfo. Pues es que si no, no se explica. No es que hayan pasado 2 años, haya cambiado el gobierno, o no 2 o 10 años, haya cambiado el gobierno, las circunstancias sean otras. No, es que te entra en vigor el acuerdo en el mes de enero y en el mes de febrero ya estás violando una de las cláusulas principales, como era esta del agua pesada. En fin. Luego, uno de los puntos más importantes de este acuerdo era el régimen de inspecciones. Es decir, se decía que había fallado en otras ocasiones porque no se inspeccionaba adecuadamente, que los inspectores no se les dejaba trabajar, que el gobierno ponía límites a todo tipo de inspecciones y que, por lo tanto, todos estos acuerdos no funcionaban por esa razón, porque luego no había manera de implementarlos. Bien, en este caso, toda esa machaconería mediática de los días previos y posteriores a la firma del acuerdo, se insistió mucho en que esta vez las inspecciones iban a ser muy serias. Se hablaba de que iba a ser el régimen de inspecciones más estricto jamás adoptado. Vamos, así casi con estas palabras podéis encontrarlo por ahí. Que no iba a parecerse absolutamente en nada a lo que se había hecho hasta entonces. Y que eso ya solo por eso era una garantía más que sobrada para confiar en el acuerdo. Porque en el caso hipotético, por supuesto, de que Irán no quisiese la paz y siguiese enriqueciendo uranio y siguiese persiguiendo el arma nuclear y demás, iban a descubrirlo los inspectores porque, repito, el acuerdo preveía el régimen de inspecciones más ambicioso tomado en toda la historia. Esto es lo que se estaba diciendo. Bien, pues lo cierto es que no ha sido así. Y no ha sido así porque cuando los inspectores se presentaron, los inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, estoy hablando, los inspectores de Estados Unidos, los inspectores internacionales, una agencia independiente que se dedica a estas cosas, con gente experimentada, que sabe detectar dónde están enriqueciendo uranio y todos estos afanes y estos oficios que se requieren para tener una bomba nuclear. Bien, pues cuando estos se personaron, mejor dicho, esa es la palabra, se presentaron en persona en ciertas bases militares, Teherán les denegó el acceso. Esto fue cuando ya la cosa empezó a verse que no era lo que parecía. Y es chocante. Bueno, si tú realmente te has comprometido a esto, ¿por qué no les dejas pasar? Son inspectores, no son espías, además inspectores de una agencia independiente. Y el gobierno se escudó diciendo que el gobierno de Irán, quiero decir, que el acuerdo no incluía las inspecciones a las bases militares. Y era cierto, es que no los incluía. Es decir, otro de los agujeros que había dejado el plan de acción conjunto y completo. Que conjunto era, pero completo no mucho. Porque si has dejado elementos tan importantes como este de las inspecciones, podemos pensar, no, pero vamos a fiarnos de ellos porque seguro que allí en las instalaciones militares no están desarrollando una bomba. Pues si no desarrollas bombas en las instalaciones militares, no sé dónde vas a hacerlo, en las guarderías, en los puertos náuticos, en los campos de golf. Este tipo de cosas, el lugar adecuado para desarrollar armamento, o uno de los lugares adecuados, es una base militar. Pues bien, no se incluyó. Es decir, parece mentira que pasasen tantos años negociando este tratado, que aquello parecía la obra del Escorial,
y no insistiesen en incluir puntos tan esenciales como este, que a cualquier persona con las primeras letras se le pasa por la cabeza. Bueno, sí, me parece bien, pero por supuesto las bases militares es lo primero que hay que inspeccionar. Al margen aparte de lo de los misiles. Y por supuesto, esto de pruebas balísticas, olvídate, porque una de las maneras de tirar una bomba nuclear es mediante misiles, por lo tanto, se han acabado. Bueno, pues no se les ocurrió o se les pasó, claro. Lo sabían, porque tontos no son, ni Obama ni los que estaban negociando aquello son analfabetos, tienen mucho más que las primeras letras, pero claro, quizá tenían prisa, que es lo más probable. Si nos vamos al momento de la negociación y de la firma del tratado, del acuerdo, que no es un tratado, hablemos con propiedad, lo que vemos es que a Obama le quedaban meses en la Casa Blanca. Y por lo tanto quería resolver el asunto cuanto antes. Por razones obvias, para colgarse la medalla de la paz. Digo la medalla de la paz porque el Nobel de la Paz ya lo tenía. Se lo tenía desde el año 2009. Sí, quería preservar su legado, en una palabra. Obama era un hombre atado a su legado, estaba obsesionado con aquello del legado. Y todos sabemos el legado que ha terminado dejando, con bastantes más sombras que luces. Claro, todo esto para los ayatolás era el negocio del siglo. Con razón estaba tan sonriente el ministro de Exteriores iraní el día de la firma y en Viena. Todo eran puntos positivos para ellos. Por un lado les levantaban las sanciones, que las tenían desde hacía años y estaban haciéndoles mucho daño. Mucho daño a su economía, iba a decir prestigio internacional, aunque la verdad, para qué engañarnos, Irán nunca ha tenido demasiado prestigio internacional, pero bueno, que se les consideraba un estado malvado, un rogue state, esto que decía Bush, un estado malvado que buscaba la guerra, que además, bueno, una dictadura, una teocracia, en fin, que la prensa que tiene Irán por el mundo no es la mejor. Y aparte de eso, estaban sancionados económicamente. Bueno, pues eso se lo levantaron. Eso por un lado. Por otro, se abrieron de nuevo al mercado internacional de crudo, que lo tenían, si no cerrado, sí entornado. Es decir, no podían, en los últimos años no podían vender petróleo ni siquiera a los países europeos. Irán ha sido proveedor de los países europeos desde que descubrieron petróleo allí los ingleses, pues hará cosa de 100 años. Y eso era un golpe a su economía considerable. Pues bien, todos estos nuevos recursos, y ojo, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, les permitían regresar a una política internacional expansiva, que es en definitiva lo que han hecho a lo largo de los últimos 2 años y medio. El resultado final es que en lugar de esa era de paz que iba a sobrevenir gracias a este acuerdo y que esperaban con anhelo todos los líderes europeos, con Federica Mogherini a la cabeza, pues lo que tenemos es más inestabilidad que nunca en Oriente Medio. Es decir, hay que irse muy lejos para recordar una época tan agitada y convulsa en Oriente Medio como en los últimos 2 años. Si vamos a los hechos contantes y sonantes, lo que nos encontramos es que Irán se ha metido de hoz y coz en las 2 guerras en curso actualmente en aquella región. La de Siria, cuya intervención la conocemos bien, y la de Yemen, cuya intervención no la conocemos tan bien, pero yo diría que es incluso más agresiva. Aparte de eso, patrocina grupos terroristas como Hezbollah, cuya coalición acaba de ganar las elecciones en el Líbano. Esto no es una cosa mía, es que lo dicen ellos. Y es el principal apoyo de Hamas en Gaza y en Cisjordania. Esto último tampoco lo digo yo, lo dicen los de Hamas. Si buscáis Hamas Irán en Google, veréis declaraciones muy recientes de los líderes de Hamas afirmando de manera directa y taxativa que su principal apoyo internacional es Irán. Bien, pues estas han sido, en definitiva, las consecuencias prácticas del acuerdo. Y no hay que darle muchas más vueltas. Más allá de la cháchara con la que los políticos entretienen el tiempo,
esto es lo que ha sucedido. Esto han sido las consecuencias a medio plazo de un acuerdo mal planteado, mal cerrado, hecho con prisa, hecho con 10 toneladas de buenismo encima. Un acuerdo pésimo, en una palabra. Pues las tenemos aquí. Os las he resumido mucho para que me quepan en el espacio del programa. Ahora bien, acabar con el acuerdo implica muchos riesgos. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo y lo podemos ver. Riesgos que Washington debe de tener en cuenta. Si no quiere encontrarse de aquí a 3 años, peor todavía. Es decir, que el acuerdo de 2015, el Obama Acuerdo, no haya sido un mecanismo efectivo para impedir que Irán siga flirteando con la idea de dotarse de un arsenal nuclear, no significa que se esté mejor sin acuerdo. Esa es la cruda realidad. Es decir, hay que buscar un acuerdo, en una palabra. Hay que tratar de someter, en el mejor sentido de la palabra, a los iraníes a la legalidad internacional. Es decir, que la prioridad de Estados Unidos, y también de la Unión Europea, debe seguir siendo la misma. Es decir, que no proliferen las armas nucleares por el mundo. Y menos aún en un avispero como Oriente Medio. Y menos aún que esas armas nucleares estén en manos de países o de gobiernos, de regímenes como el iraní. De la misma manera que tampoco es una buena idea que Corea del Norte tenga armas nucleares por razones que están al alcance de cualquiera. Bien, pues para eso necesita de nuevo a los iraníes. Es decir, no les puede dar la espalda, les necesita y necesita tenerles delante para leerles la cartilla. Y para cerrar un compromiso serio por su parte. Básicamente es decirles que no sigan por ese camino. Las razones por las que Teherán quiere contar con armas nucleares yo creo que son evidentes. Busca la primacía regional y ponerse por delante de Arabia Saudí, que es su verdadero enemigo muy por encima de los Estados Unidos, de Occidente y de los cristianos, o incluso de los judíos. De Irán y de los Emiratos del Golfo, con la excepción de Qatar. Bien, son precisamente estos los que más han presionado a Trump para que abandonase el acuerdo. Pero ni Estados Unidos ni sus aliados europeos están para servir a los intereses de los jeques saudíes, sino para hacer del mundo un lugar más pacífico, un lugar más seguro y en el que se respete la legalidad internacional, como decía antes. No lo sé, quizá de esta ruptura o de la ruptura de este acuerdo surja un acuerdo mejor. Es posible, no sea la primera vez. Pero claro, eso nunca va a suceder si no se aprieta previamente las tuercas al régimen iraní. Y se le enseña, entre otras cosas, a cumplir lo que promete. Tengo una llamada de Sebastián Izquierdo, este oyente de Chile, el del canal de YouTube de Capitalismo Revolucionario, y la llamada no es sobre el capitalismo, ni sobre la revolución, sino es sobre algo muchísimo más del momento. Es un asuntillo más del momento en España, ni siquiera en Chile. No sé si recordáis que hace unos días, el viernes creo que fue, Natalia, una oyente de Lugo, llamaba para comentarnos el caso de La Manada y ella como jurista cómo lo veía. Pues bien, al hilo de esta llamada que nos hizo Natalia, pues estas llamadas los oyentes se las hacen a todos, no solo a mí, pues quiere hacer un comentario Sebastián. Me provoca muy gran preocupación las palabras de la jurista que te llamó, que te envió un mensaje el día viernes, porque ella dice que para existir intimidación basta con que la persona sienta miedo y no es necesario que la otra persona, que el intimidador, digamos, haya tenido la intención o haya realizado algún acto que pueda ser considerado intimidatorio. Ella dice que la plena existencia de hombres en número que son más fuertes o más grandes que la persona contra la que se encuentran, con la que se encuentran, con la que se enfrentan, digamos, es es una señal de intimidación y que la persona puede alegar que por el mero hecho de haber sentido miedo sería intimidación. Yo voy a poner un caso pequeño porque pasa que, imaginémonos estos tipos punks que se visten de forma tan ruda, ¿no es cierto? Usan estas remaches, puntas, púas,
chaquetas de cuero, pelos parados de colores, etcétera, grafíquenlo. Piden a menudo dinero en las calles, por lo menos acá en Chile es así. ¿Qué pasa si una señora va pasando por ahí y ellos le piden dinero como le piden a todo el mundo? Y esta señora, por el hecho de sentir miedo, les entrega, ¿no es cierto?, dinero. Se estaría configurando, según esta jurista que habló el viernes, un delito de robo con intimidación, mientras que para todo el mundo es evidente que estos chicos estaban pidiendo dinero y la señora se asustó de mutuo propio, ya que nadie ha tenido la intención ni ha buscado con ninguna actitud intimidarla. Me parece muy peligroso que personas digan, o personas que participan del mundo de las ciencias, de las ciencias del derecho, de la ley, digan que las personas necesitan solo sentir algo para que eso se manifieste en términos penales o sea punitivo. Basta con que la víctima se sienta víctima para que sea algo punitivo. Me parece que eso, en el fondo y al final del día, si lo lleva a su máxima expresión, niega la presunción de inocencia o de culpabilidad o de cualquier cosa y sustituye el derecho por las emociones individuales de cada persona. Me parece, y subjetivas, por supuesto, me parece algo peligroso para toda la civilización este tipo de aseveraciones y toda la filosofía que la sustentarían. Me parece que es gravísimo. No sé qué opinas tú, Fernando. Te lo dejo para la contrarréplica. Bueno, Sebastián, el derecho es interpretable, es una de sus naturalezas, ¿no? Por eso hay polémica en torno a las leyes, si no, no las habría. Es decir, no son códigos binarios. El derecho, por eso hay abogados, por eso, por el mismo delito, un tipo queda en la calle y al otro le meten 30 años en la cárcel, ¿no? Porque el abogado bueno ha sabido cómo reinterpretar el derecho para que su cliente quede libre, ¿no? A ver, ciñéndonos a este caso. Tú vas por Madrid, vamos, por Madrid no, por Santiago de Chile, a las 4 de la mañana, por un barrio peligroso. Y se te acercan 3 tipos con aspecto de presidiario. Más o menos visualizas o graficas, como decís en Chile, la situación, ¿no? Y te dicen que te acompañan a casa. A ver, ¿eso es o no es una amenaza? ¿Es o no es una coerción? Simplemente te han dicho que te acompañan a casa. Visualízalo. Estás, ¿sabes? El peor barrio de Santiago, vas caminando, llevas encima además un teléfono móvil carísimo, tal. Es decir, que te sientes vulnerable en ese momento y que además son 3 y tú 1. Y los tipos son musculosos. Bueno, ¿tú tendrías valor de mandarlos a tomar viento? Yo no, desde luego. Así te lo digo, me sentiría amenazado. Por lo tanto, muchas veces no basta con que la amenaza sea gráfica, sea explícita. Basta con que la percibas como tal y en muchas ocasiones no es necesario explicitar esa amenaza, ¿no? Pues lo que quería decir Natalia, creo yo, que es eso mismo. Es decir, ¿quién no se ha sentido alguna vez amenazado? Yo, de hecho, en Ciudad de Guatemala me sentía amenazado a diario al andar por la calle. Te lo digo muy sinceramente. Y como yo, miles de guatemaltecos, Era muy normal ver a la gente andar rápido por la calle o andar en grupo. Por supuesto, a ciertas horas de la noche no había nadie. Yo vivía en el centro, miraba por la ventana y a las 9 de la noche no estaba ni el tato en la calle. Claro, a ver quién salía. Y más después de cuando vi mi primer asalto. Vi cómo le daban, iba yo detrás en la moto y vi cómo la moto de delante sacaba a un tipo y le daba con la culata de la pistola a la ventanilla, a uno. Vamos, lo vi, estábamos en un semáforo y me temblaban las piernas. Vamos, que se abrió el semáforo y no conseguía meter primera. Y fíjate si es fácil, solo hay que dar un toquecito suave hacia abajo con el pie. Me sentí no amenazado porque nadie me amenazaron, no me amenazaron a mí, sino al coche que estaba al lado mío, pero sentí pánico, te lo aseguro. Yo nunca había visto eso en mi vida. Pues bien, básicamente yo creo que Natalia lo que quería decir era eso mismo. Tengo más llamadas, tengo otra, esta es de Juan Carlos, de Barcelona, que tiene una cuestión sobre Siria. Mira, me gustaría si pudieras tratar el tema de Siria. ¿Qué interés pueden tener los países occidentales en derrocar a Bashar al-Assad? ¿Y se va a convertir en un nuevo Irak? Gracias. Pues mira, Juan Carlos, lo de Bashar al-Assad yo creo que fue un fallo de cálculo de Obama en el año 2011. Esa es mi opinión. Conociendo un poco la historia y viendo además aquella época, en 2011, yo hacía muchos temas de estos países. Vamos, pues mira en mi página web y verás un montón de artículos sobre Gaddafi, sobre la historia, la primavera árabe en Túnez, en Egipto también.
Y yo creo que lo que pensó en esta época, la época de la primavera árabe, que fue todo el año 2011 básicamente, lo que creyó Estados Unidos es que al-Assad iba a caer como lo había hecho Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto. Y además al-Assad tenía la peculiaridad de que ni siquiera era un aliado de los Estados Unidos. Habían aprendido a convivir con él y con su padre. El Bashar al-Assad es el segundo de una dinastía, pero vamos, no era un aliado como si lo había sido Mubarak, por ejemplo, en Egipto. Así que con mucha más razón, mejor si caía. Es decir, pensaban que iba a terminar como Gaddafi, que ese mismo año terminó, como todos bien sabemos, ejecutado de mala manera por una cuadrilla de milicianos en mitad del desierto. Pero claro, no fue así. Bashar al-Assad consiguió resistir. Lo que ha hecho Estados Unidos desde entonces es básicamente mantener su apuesta, apoyando primero a los rebeldes, a los que luchaban contra el-Assad, y después a los kurdos. Y en eso sigue, de una manera, digamos, muy blanda, muy suave, sin meter tropas en el país, o gran cantidad de tropas en el país, sin mojarse demasiado. Claro, ahora, 7 años después, el escenario es muy diferente. Y ya es hostilidad manifiesta, porque Bashar al-Assad ha encontrado pues amigos nuevos o antiguos, pero ha revitalizado su amistad, como Rusia o como Irán, que no son precisamente el agrado de Washington, especialmente Irán. Respecto a lo que comentas, si esto se puede convertir en un nuevo Irak, pues un nuevo Irak en el aspecto de que entre Estados Unidos, meta allí 500.000 de hombres, no, yo no lo creo. Por poder puede suceder, obviamente, pero yo no lo creo. Vamos, y sería una estupidez por parte de Estados Unidos y vendría a demostrar que no han aprendido nada. Yo creo que sí, que algo han aprendido de aquello, de la experiencia de Irak. En fin, vamos a ir yéndonos hasta mañana, que mañana esto vuelve. Y antes de irnos tenemos a Pizarro, cuyo comentario va hoy sobre la dolarización en Argentina. Dolarizar un país es la consecuencia de la ruina económica de ese país y de la impotencia de su gobierno para reconducir la calamidad. No una gestión preventiva por aquello de que ya nos conocemos y no somos de fiar. Argentina no está en el brete de la dolarización, aunque este último episodio cambiario ha demostrado que no precisa muchos más problemas para meterse en un grave lío económico. Que Mauricio sea mejor que Cristina no significa que sea óptimo, ni bueno, ni siquiera que sea suficiente. Y que algunas de sus reformas apunten en la dirección de la prosperidad no la garantizan, puesto que les faltan número, alcance y consistencia. Pareciese que Mauricio intuía el camino correcto antes de andarlo, pero llegando por fin a los cruces, la realidad del entramado estatal y las organizaciones establecidas le combinan a deambular por un camino de dádivas con baja conflictividad. Él sabrá que es quien ve el percal y es quien se la juega. La pega es que en lo que decida arrastrará a más de 44 millones de almas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues esto de Argentina ha sido casi dicho y hecho, porque sin saber yo, por supuesto, ni lo sabía yo, ni lo habían anunciado, que iban a pedirle ayuda al FMI. Me centré en ese asunto, no sé, como con una especie de olfato periodístico, dije aquí iba a pasar algo, y venía desde el viernes, desde el jueves pasado exactamente, ya interesado en este asunto de la inflación en Argentina, a base de leer cosas que me venían desde allí, y ayer la cosa se rompió cuando Macri decidió pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que está más malita de lo que pensábamos. En fin, bueno, queridos amigos, con esto ya me despido, sí que sí. Os recuerdo, eso sí, que tenéis, los que sois patronos y fans de La Contracrónica, tenéis el contrapunto de este mes ya en vuestros dispositivos. Los que estáis en Patreon está en Patreon y los otros pues lo podréis escuchar a través de iVoox porque se habrá descargado ya en vuestro teléfono móvil. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Es un poco más largo que el del mes pasado, lleva mucha música y muy buena, os lo garantizo. Me ha llevado varios días prepararlo y seleccionar los temas. Es una vez al mes y es una cosa que hay que trabajársela muy bien. Pero bueno, espero que os guste. En fin, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.